adicional. Hermanos, tengo hoy para enseñar en esta escuela dominical un tema referente a los medios de gracia. Yo sé que ustedes han estado también estudiando referente a las disciplinas espirituales, tal vez han estado estudiando acerca de ese tema, y este tema no es lejano, más bien podemos decir que va en la misma línea. Así que, hermanos, acompáñenme a orar, poner delante del Señor este tiempo. Amado Señor, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que está acá, Señor. Gracias porque es como llegar a casa también, Señor, por la familiaridad, por la cercanía, por la amistad que hay con muchos de ellos, Señor, por también el privilegio de muchos de ellos poderlos ver en su crecimiento, en su formación. Doy gloria a ti, Señor, por esta iglesia, por el pastor Edgar, por el pastor Humberto, Señor, por sus familias, y gracias por permitirme enseñar hoy a mis hermanos, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, quiero tratar este tema que es acerca de los medios de gracia en la iglesia local, y quiero tratar de tocar 6 puntos acerca de esto. En primer lugar, ¿qué son los medios de gracia? ¿No? En segundo lugar, ¿cuáles son? ¿Qué son? ¿Cuáles son? En tercer, cuarto y quinto lugar es la definición de cada uno, que es la palabra como medio de gracia, la oración como medio de gracia, las ordenanzas como medio de gracia, y finalmente una conclusión, los medios de gracia en la iglesia local. Así que, bueno, en primer lugar, quiero ir a Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Dice la palabra del Señor. Pablo está hablando a los ancianos en Éfeso, ¿no?, que manda llamar, y les dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ahora, Pablo le está dando esta recomendación a estos pastores, y está en la parte final de su discurso y dice: encomiendo al Señor y a la palabra de gracia, la cual edifica, es poderosa para edificarlos como pueblo de Dios en su herencia. Pablo está hablando a estos ancianos en Éfeso y está dando indicaciones básicamente sobre el ministerio, y en medio de eso él los llama a la edificación por medio de la palabra. Ahora, el contexto en el que debemos comprender los medios de gracia es el siguiente. En primer lugar, la voluntad de Dios para todos los suyos no es solo darles fe para ser salvos, sino llevarlos a crecer en la fe recibida, ¿no? Muchas veces pensamos que el evangelio solamente es arrepentimiento y fe, y sí, el evangelio es arrepentimiento y fe, pero no es un arrepentimiento y fe en el cual solo llegamos a esto y todo terminó, ¿no? El evangelio es un camino, no es solo una puerta, es un camino en nuestra vida en el cual el Señor desea que nosotros crezcamos. Él nos da fe, pero desea que nosotros crezcamos en esa fe. Otra cosa en cuanto al contexto de los medios de gracia es que la voluntad de Dios es que aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo sean hechos a la imagen de Cristo. Es decir, hermano, nosotros somos salvos por el Señor para un propósito, y ese propósito es que cada uno de nosotros sea más como el Señor Jesucristo, y básicamente de eso se trata la santificación. La santificación se trata de ser más como el Señor, y eso debería llevarnos necesariamente también a la humildad, ¿no? Ahora, Dios entonces provee maneras como los suyos son fortalecidos y edificados en la fe. Él no solo nos trae a la fe, sino que Él nos da el camino para recorrer y nos da los medios para que nosotros seamos fortalecidos y edificados. Así que, habiendo dicho esto, podemos dar algunas definiciones de lo que es un medio de gracia, ¿no? Una manera en la que un autor llamado Ryan Davidson lo define es que son los canales regulares que el Señor utiliza para fortalecer
y nutrir la fe de su pueblo en la gracia que Cristo ha obrado para ellos. Es interesante que son canales regulares, ¿no? A veces las personas desean crecer en la fe por medio de actos maravillosos, espectaculares, ¿no? Vino un ángel y eso me enseñó a leer la Biblia. No, el Señor dispone medios ordinarios, medios normales, medios regulares para fortalecer nuestra fe, para nutrir la fe de nosotros como pueblo del Señor. El Señor no solo proporciona los medios para atraer a la fe a los que le pertenecen, sino para fortalecer esa fe. Nosotros recordamos las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 12, y es que debemos poner los ojos en Cristo, que es el autor y también ¿qué? Consumador de nuestra fe. Es decir, que Cristo no solo obra la fe para que lleguemos a ella, sino que la llevará a consumarla, es decir, a que lleguemos hasta el final. Amén. Entonces, esos son los medios de gracia. La segunda confesión bautista de fe también los define de la siguiente manera. En el capítulo 14 dice lo siguiente: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para salvación de sus almas es por la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios. Esa fe aumenta y se fortalece. Así que podemos decir que los medios de gracia ayudan a aumentar la fe, a fortalecer la fe, y también a veces los medios de gracia nos traen incluso a la fe, ¿no? Ahora, continuando con esta definición de los medios de gracia, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y no sé si acá, yo me imagino que sí, porque conozco al pastor Edgar, que los hermanos interactúan, también ayudan a leer algunos pasajes, ¿cierto? Así que algún hermano con voz de trueno, dirían antiguamente, que pueda leer por favor Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Amén. Ahora, ¿cuál es el llamado que Pablo está haciendo a los hermanos en Colosas? ¿Cuál es la invitación que les está haciendo? ¿Qué podemos decir? De la manera que recibieron a Cristo Jesús, así que deben hacer andar en Él, ¿no? Deben andar en el Señor, hermanos. El cristiano no solo es el que confiesa al Señor, sino el que anda en Él, ¿no? Y eso es importante recordarlo, porque es muy fácil encontrar los ejemplos contrarios. Confesar al Señor, pero andar lejos de Él, ¿no? Hay púlpitos donde se confiesa al Señor, pero también se anda lejos de Él, y es lamentable, pero ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y se dice en el verso 7 que estamos siendo edificados, dice firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en nuestra fe. Podríamos decir entonces que los medios de gracia responden a la pregunta: ¿cómo edifica y fortalece el Señor a su pueblo? ¿Cómo nos alimenta? ¿Cómo nos fortalece para llegar hasta el final? ¿Cuáles son las herramientas que Dios provee a los suyos para madurar en su fe? Hermanos, Dios ha establecido la manera en que sus hijos puedan crecer en la gracia que han recibido en Cristo. Creo que varios de acá somos padres, ¿cierto? Y usted procura permanentemente guiar a su hijo para que crezca, ¿cierto? Creo que ninguno de nosotros desea que su hijo se quede niño por siempre, ¿no? Bueno, algunos dicen, ojalá sí, pues podría dominarlo de todas maneras eternamente. No, queremos que crezcan, aunque eso implica situaciones que a veces no son tan sencillas, ¿verdad? Pero deseamos que nuestros hijos crezcan. Cuanto más nuestro Señor desea que nosotros como su pueblo crezcamos también. Dios establece esa manera
por la cual sus hijos pueden crecer en su gracia. Entonces podríamos también decir que los medios de gracia son instrumentos que Cristo usa ordinariamente para hacer nacer la fe y para fortalecer la fe de los elegidos, dado que Él está presente entre ellos. Podemos gozarnos entonces, hermanos, en que el Señor no solo nos ha traído para ser salvos, sino que nos acompaña en nuestro peregrinaje y proporciona todo lo que necesitamos para crecer en el conocimiento de Él, pero también para ser fortalecidos. Hermano, la vida cristiana no es una vida solo de sobrevivencia, ¿no? Mantenerme ahí, ¿no? A veces hay temporadas de nuestra vida que nos aferramos como si no hubiera un mañana, como dicen, nos agarramos del Señor y apenas estamos caminando para permanecer. Pero la vida cristiana es una vida también de crecimiento, de madurez, de avance. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Él no quiere adolescentes espirituales por siempre, y gloria a Dios por eso, ¿no? Él quiere que nosotros crezcamos, que maduremos, ¿no? Y podemos gozarnos en que Él nos trae esos medios, ¿no? Habiendo dicho eso y habiendo definido los medios de gracia, como estas herramientas que el Señor da para que crezcamos, para que seamos traídos a la fe, pero también para que crezcamos, debemos definir entonces cuáles son esos medios de gracia, ¿no? Y yo ya lo dije al principio, pero no sé si alguien lo recuerda. Son básicamente tres principales, ¿no? El primer medio de gracia, ¿cuál podría ser? La palabra del Señor, ¿no? El Señor nos da su palabra para crecer. Otro medio de gracia, ¿cuál podría ser? Lo que ustedes estaban haciendo ahora. La oración es un medio de gracia, es un medio en el cual el Señor nos permite crecer. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a orar, ¿no? Y tenemos como una lista, ¿no? Como una lista que el Señor debe hacer, ¿no? Pero en medio de la oración, como somos llevados a reconocer que Él es soberano, como somos llevados a reconocer sus atributos, sus grandezas y sus perfecciones, al final lo que hace la oración es ayudarnos a madurar para que aunque el Señor responda de una manera diferente, nosotros sigamos creciendo en Él y permanezcamos en la fe. Entonces la palabra, la oración, ¿y cuál otro medio hay de gracia? La palabra, puede ir ahí, las ordenanzas, ¿no? Es decir, ¿y qué son las ordenanzas? ¿O qué es lo que llamamos también sacramentos? El bautismo y la cena del Señor, amén. Entonces esos son los medios de gracia. Voy a ir al primero, que es la palabra como medio de gracia. Ya habíamos leído Hechos capítulo 20 versículo 32, que es por medio de la palabra que el Señor edifica y hace crecer a su pueblo. Pero quiero también que leamos, algún hermano que pueda leer Romanos 10 verso 14 al 17, otro que pueda buscar 2 Timoteo 3, 16 a 17, y yo voy a leer Efesios 2, 20 al 22. Así que si alguien tiene ya Romanos 10, 14, puede decir amén y puede leerlo. Bueno. Uh-huh. Hasta el 17, sí señora. Amén, ¿no? Entonces vemos en primer lugar que la palabra como medio de gracia, ¿qué es lo que hace en las personas? Es la que los trae a creer, ¿no? Porque la fe viene por el oír, ¿no? Entonces la fe es traída por medio de la palabra, de la predicación. Hermanos, es un medio ordinario, es un medio común, ¿no? Algunas personas dicen, no, pastor, pues si yo hubiera visto el maná, ¿cierto? Si yo supiera que es salir a la acera de mi casa y poder agacharme y recoger pan o recoger carne como hacía el pueblo de Israel en el peregrinaje, yo creería. Pero hermanos, la Biblia no establece que nosotros llegamos a creer a través de eso. La Biblia establece que nosotros llegamos a creer por medio simplemente de la palabra, ¿no? Escuchando la palabra del Señor, ¿no?
Ahora, es por medio de la predicación de la palabra, ¿no? No por medio de una enseñanza que busque satisfacer deseos personales, como por ejemplo en el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Ay, amén, gloria a Dios, la herencia que estaba esperando ay, va a llegar, ¿no? Y la herencia que estaba esperando, no sé de qué familiar, porque mis familiares ninguno tiene nada, pero va a llegar, ¿no? Porque dijeron. Entonces, no es ese tipo de predicación la que trae fe, es la que nos llama al arrepentimiento y nos llama a depositar la fe en el Señor. Efesios capítulo 2 dice lo siguiente, versículo 20. Dice, están edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, somos edificados como una casa espiritual. Somos edificados como la casa de Dios sobre un fundamento. ¿Cuál fundamento es el que habla Pablo a los Efesios? Hay dos fundamentos. El fundamento de los apóstoles, ¿no? Y de los profetas. Sí, pastor, necesitamos apóstoles y necesitamos profetas, porque si no, ¿cómo vamos a ser edificados? Hermanos, somos iglesias apostólicas y somos iglesias proféticas. Amén. No porque al pastor Edgar le digan apóstol o que un verse sea el profeta, no. Somos iglesias fundamentadas sobre el fundamento apostólico y profético, porque nuestros hermanos lo que hacen es que predicar el fundamento apostólico, el Nuevo Testamento, y el fundamento de los profetas, el Antiguo Testamento. Amén. Así que si somos una iglesia apostólica, es más, una iglesia cristiana verdadera debe ser una iglesia apostólica. No por un personaje que le digan de esa forma, sino porque estamos parados en la revelación que se nos dejó por medio de ellos. Amén. Somos iglesias fundamentadas como casa espiritual que crecen en el Señor. Finalmente, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Si alguien lo tiene o se lo sabe. Toda escritura, inspirada por Dios, útil para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el pastor haga todas las cosas en la iglesia. No, a fin de que el hombre de Dios preparado para toda buena obra. Wow, ¿no? Esa es la labor que hace la palabra, prepararnos para que obremos, capacitarnos para que seamos llevados a servir al Señor, ¿no? Ella es la que nos edifica, la que nos enseña, la que nos reprende. Ella es un espejo donde nosotros podemos mirarnos, hermano. La palabra no es un espejo para admirarnos a nosotros, ¿no? Es interesante porque cuando la palabra se describe a sí misma como espejo, no es un espejo como lo usan los hombres hoy, ¿no? Muchas veces las personas quieren venir al espejo ¿para qué? ¿No? Con razón, ¿no? Por supuesto. La palabra es un espejo que nos ayuda a decirnos, estoy grave. Pero es un espejo que también nos permite admirar la belleza de alguien, del Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, yo estoy grave, pero Él es hermoso, pero Él es glorioso, pero Él es perfecto en todo lo que hace, no hubo engaño en su boca, ¿no? Así que la palabra de Dios, hermanos, es un medio de salvación, pero también es un medio para hacer crecer al pueblo del Señor. Hermano, yo quiero decirle algo, nosotros vivimos en un país que no le gusta leer. El promedio de lectura del colombiano hasta hace como 6 años era 1.9 libros por año, ¿no? El cristianismo es una religión lectora del libro. Debemos conocer la palabra del Señor y debemos buscar ser instruidos en ella. Así que le tengo una noticia: si usted es creyente, usted debería buscar crecer en sus hábitos de lectura, primeramente de la palabra del Señor, pero también de todo aquello que pueda ayudarlo a comprenderla más o que pueda ayudarlo a profundizar en su conocimiento del Señor. Es la palabra, sin ella no podemos, ¿no? Y hablando en cuanto a la palabra como medio de gracia también, en la segunda
la confesión helvética, que es una de las confesiones del siglo XVI, ¿no? Henry Bullinger, que fue uno de los escritores, él afirmó, dice, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tremendo, piensa un momento en eso. Si el que predica eso que está acá, entonces la predicación viene de parte del Señor, ¿no? El predicador es aquel que debería poder decir, así dice el Señor, ¿no? Que podía decir, el Señor dice a su pueblo esto. Y desde la escritura entonces enseña, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra entonces, la predicación en el sermón, trae a nuevos creyentes, pero también es un medio para que los que ya estamos en la fe crezcamos, ¿no? Y es interesante porque la labor del pastor que busca ser fiel es predicar y buscar que la palabra de Dios haga aquello por lo cual se envía, traer a los perdidos, pero también fortalecer a los hermanos. La palabra habla al que está con un corazón quebrantado y que ha buscado en los medios de este mundo paz en su alma y no la ha encontrado, pero también habla a aquel que debe arrepentirse por tener pecados ocultos, y también habla a aquel que está sumido en la soberbia, y también habla a aquel que es pastor y que está buscando servir mejor al Señor. Habla a todos, a algunos los trae, a otros los ayuda a seguir adelante. Por medio de la palabra el Espíritu Santo trae nuevo nacimiento, trae arrepentimiento y fe también a los hombres. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 y 23. Si alguien la encuentra, me hace saber y procede por favor a leerlo. Primera de Pedro 1, 22 al 2, 3, perdón. 22 al 2, 3. Uno, 22 hasta el 2, 3. Sí, hasta el 2, 3, sí señor. Hasta el 2, 3. Amén. Una pregunta, hermanos, ¿puede un hombre que no haya nacido de nuevo desechar toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y difamación? ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede salir de su corazón. Si no tiene un corazón que ha sido renovado, no puede, ni siquiera sabe que el pecado es pecado. Ni siquiera está todavía con su conciencia cauterizada y ni siquiera es consciente de que es una persona que vive ofendiendo al Señor. Por eso primero Pedro lo que dice es: ustedes han sido traídos, sus almas han sido purificadas, han nacido de nuevo de una simiente que no es corruptible. Por eso entonces deben apartarse de esto, deben vivir de esta manera, ¿no? Así que en los versos 22 al 23 vemos la palabra como un medio de conversión, y en los versos 1 al 3 del capítulo 2 vemos la palabra como un medio de crecimiento. La describe como una leche espiritual que necesitan todos aquellos que han nacido de nuevo, hermanos. Todos necesitamos de la palabra del Señor. No hay un momento donde alguien diga, algún pastor o alguien o un creyente pueda decir:
ya terminé la maestría, ya no sé todo, ¿no? Ya no tengo que estudiar más. Cuando usted escuche eso, hermano, corra, ¿no? Un pastor, un creyente nunca va a decir estoy satisfecho. Todo el tiempo busca continuar su estudio de la palabra del Señor, a veces por medios formales como seminarios, como capacitaciones, conferencias, pero generalmente en su escritorio, postrado de rodillas, clamando al Señor, poder entender la palabra del Señor. Así que es un medio de conversión y un medio de crecimiento. La palabra fielmente predicada, hermanos, es Cristo hablando a su pueblo. Efesios capítulo 10, Juan capítulo 10, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y las ovejas oyen ¿qué? Mi voz, ¿y qué hacen? Y me siguen, ¿no? La palabra del Señor es la que nos ayuda a seguirlo, a crecer, a seguir avanzando en la fe. Nos hace un solo pueblo, estar edificados sobre el mismo fundamento. Nos trae a su reino y nos sostiene en su reino hasta llegar al final. Ahora, ¿de qué manera la palabra nos ayuda a perseverar? Ahora, ¿qué creen ustedes? Alguien que quiera atreverse a dar una respuesta. ¿Cómo la Biblia lo ha ayudado a usted a perseverar en la fe? ¿De qué maneras nos ayuda? ¿A confiar en lo que Él dice? ¿No? Podríamos decir, a confiar en lo que Él ha prometido, ¿no? Confiar en sus promesas. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo más la Biblia nos ayuda a perseverar? Dándonos esperanza, ¿no? Recordándonos hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Es inerrante, nos da seguridad, ¿no? Estamos afianzados sobre algo que es seguro, que es verdad. ¿Qué otra cosa? Nos advierte también, ¿no? Nos advierte peligros. Dice, cuidado, por allá no es. Ese camino va a traer aflicción. Lamentablemente, a veces, aún siendo creyente, lo que hacemos es, bueno, Señor. Y después, aún a pesar de nuestra necedad, la palabra viene y nos ayuda y nos recuerda que el Señor es grande en perdón. Aún a pesar de ser necios, nos fortalece en la Biblia. Ahora, eso no es una invitación para que cuando usted vea una advertencia de la palabra vaya hacia allá, ¿no? De ninguna manera. Pero sí también nos recuerda que aun cuando nuestro corazón sea necio, podemos encontrar esperanza en el Señor. La palabra de Dios, mis hermanos, por esa razón es el ministerio central de la iglesia. Es lo más importante en la iglesia del Señor. Trae nuevo nacimiento y nutre. Todo lo que se haga en una iglesia, yo sé que este es una iglesia así, todo lo que hace la iglesia está alrededor de la centralidad de la palabra. Si hay grupos pequeños, no es solamente para que vayamos a tomar chocolate en la noche y comer con los hermanos, sí, esto está bueno, pero si no está la palabra en medio de esos espacios, no ayuda, ¿no? Si tenemos una reunión de oración, si no está nuestra oración centrada en la palabra del Señor, de nada sirve. Si tenemos unos procesos de capacitación, si no es el centro la palabra del Señor, no sirve. La palabra es tan importante, hermano, y si es tan importante, ¿qué tan importante debería ser en nuestros cultos? ¿Qué tan importante debe ser en la vida de la iglesia? ¿No? Y esa es una de las razones, me voy levantando al último punto, pero todavía me falta, y es una de las razones para atesorar el día del Señor. Usted durante la semana, tal vez, si es un creyente diligente y juicioso, hace su devocional todos los días, ¿no? Asumamos que es así, son 7 días a la semana, pero tal vez por nuestra dinámica las personas en toda la semana pueden pasar media hora en la palabra del Señor, cada día, ¿no? Esos son 7, son 3 horas y media en la palabra del Señor. Muchas veces los pastores gastan 3 o 4 veces más tratando de indagar en la misma palabra para que usted pueda ser edificado. ¿No le ha pasado que usted ha leído un texto y usted dice, ya sé lo que va a predicar, ¿no? Y el pastor entonces leen, no sé, están enseñando en Primera de Juan, ¿no? Y aquel que ha pecado tiene abogado en el Señor. Usted dice, ya conozco eso. Pero entonces el pastor comienza a predicar y empieza a sacar los tesoros que hay ahí en la palabra del Señor. Y usted dice, ay, bendito Dios. Porque aunque pensé que yo ya sabía,
el Señor aún me lleva a profundizar más en Él y a atesorar más, conocerlo y tenerlo a Él. Es algo hermoso poder disfrutar y atesorar el día del Señor. Así que la palabra como medio de gracia. En segundo lugar, la oración como medio de gracia. Hermano, toda la Biblia manda a que el pueblo de Dios ore. Toda la Biblia manda a que el pueblo de Dios ore. Aún los libros que algunos critican o dicen, no, pero es que el nombre de Jehová no está tan seguido, ¿no? Entonces uno ve la historia de Esther, ¿no? Y no, es que no está tanto, pero sí nos está llamando a buscar al Señor, a orar, a ayunar, a ponernos delante de Él. Toda la Biblia manda a que su pueblo ore. Primera de Juan 5:14, alguien que lo busque allí rápidamente. Primera de Juan 5:14. Él nos oye. ¿Cuál es el único grupo de personas sobre la faz de la tierra que puede tener seguridad de que el Dios creador del universo lo escucha? Nosotros, ¿no? Es interesante porque hay un grupo más amplio de personas que tienen alguna noción acerca del Señor, pero que no le pertenecen, que no han venido a buscar, no han venido a rendir sus vidas al Señor. Y a veces esas personas están seguros que Dios los escucha. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero lo que la Biblia dice es que solo aquellos que están en Él tienen esa seguridad y certeza de que Dios los oye, que Dios los escucha. Solo los cristianos podemos decir eso. El cristianismo es una religión exclusiva. Nosotros no decimos, no, todos los caminos llevan al Señor. No, Cristo lleva al Padre. Él nos da salvación. Él nos da eternidad. Ahora, esa exclusividad del Evangelio no nos debe llevar al orgullo. Todo lo contrario, debe llevarnos a desear la salvación de todos los hombres y a movernos para compartir el Evangelio con todos los hombres. Uno tiene que ser muy perverso si no quiere que alguien, aún su enemigo, sea salvo. Uno tiene que tener un corazón demasiado necio para no desear que los hombres sean salvos. Ahora, el asunto es, ¿recibimos siempre lo que queremos en oración? ¿Todo lo que pedimos nos lo da el Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿No? Ahora, ¿quiere decir esto que Dios no escuchó nuestra oración? Tampoco, ¿no? Quiere decir que Él está respondiendo y que aun cuando nuestra oración sea necia o sea débil, tenemos también la promesa, lo que dice Romanos, ¿no? Que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto no quiere decir que hablan un lenguaje que usted tenga que gemir de alguna manera a ver si ora espiritualmente. No, lo que dice es, el Espíritu trae al Señor la oración que usted no pudo hacer. Cuando usted está orando, ¿no? Y cuando uno es soltero, no, Señor, dámelas. Lo único que le falta es que te tenga a ti, Señor. Pero la oración que llega delante del Espíritu intercede como usted no puede. Señor, aléjala. Señor, que se vaya y dame un corazón realmente que te ame para apartarme del pecado que deseo cometer. Debemos orar con las escrituras abiertas. Son ellas las que nos muestran la voluntad de Dios y moldean nuestra oración. Debemos considerar el ejemplo de la oración de Cristo y de los apóstoles también. Si usted, a veces llegamos al Evangelio y no sabemos orar, ¿no? Una manera en que usted puede aprender a orar es lea cómo el Señor Jesús oró y lea cómo los apóstoles oraron. Casi siempre usted encuentra en las cartas de Pablo, al principio encuentra las oraciones de él. De esa manera nosotros podemos aprender a orar. Ahora, podemos acercarnos al trono de gracia. Hebreos capítulo 4 nos dice que nosotros podemos venir confiadamente al trono de gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro, ¿no? La oración, nuestra oración es una oración confiada, podemos venir al trono de gracia. Cristo es la razón por la cual podemos acercarnos. Ahora es un privilegio saber que el Señor nos escucha. Se escribe la oración como una acción continua. Debemos acercarnos continuamente al Señor. No es que usted no va a tener una semana difícil, atareada, voy a orar 2 horas y ya completo lo de la semana. No, hermano.
Tenemos que buscar al Señor permanentemente. Es un medio de gracia, ¿por qué? Porque nos ayuda a resistir los días difíciles. Y sabe algo, hermano, es lamentable, pero a veces en los días más oscuros y en los días más difíciles, lo que no queremos hacer, ¿qué es? Orar, ¿no? Uno se encuentra en consejería, pastor, pequé, no, y ofendía al Señor. Y dice, bueno, hermano, ¿cómo está la oración? Pero ¿cómo voy a acercarme al Señor así? No, es lo que más tenemos que hacer. Aún cuando hemos fallado al Señor, la oración es la que nos ayuda a recordar también que el Señor nos escucha y que podemos venir. Ahora, brevemente, ¿cómo debemos orar? Juan capítulo 14 nos habla de eso. Primero, en el nombre del Hijo, es decir, por medio de la mediación de Cristo. Al orar proclamamos esa verdad del Evangelio, conforme a la voluntad del Padre. Por eso les decía, debemos orar con la Biblia abierta, porque es donde nos revela el Señor su voluntad, para poder tener oraciones más acercadas a lo que el Señor desea de nosotros. Debemos orar corporativamente como iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué hacían estos hombres cuando escucharon el sermón de Pedro? Vinieron, se bautizaron y se añadieron. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ellos perseveraban ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, y perseveraban también en la oración, ¿no? Y bendito Dios por la oración corporativa. Es un recordatorio de que somos pueblo de Dios y que estamos unidos los unos con los otros. No hay nada que una mano en nuestros corazones como iglesia que saber aquello que aflige a mi hermano por lo que él está orando y poder sumarme, ¿no? No le ha pasado que hay un hermano que le dice, oiga, voy a estar orando por eso, ¿no? A veces somos medio necios y no oramos por eso, ¿no? Pero cuando después de un mes el hermano viene y dice, oiga, hermano, estaba orando todo este mes por la situación con su familia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? ¿Cómo está avanzando eso? ¿En qué más puedo servirle? Yo me he encontrado hermanos que después de meses literalmente que yo les he pedido orar por algo específico en mi vida, me han llamado y me han dicho, pastor, ¿cómo va esto? Yo digo, wow, esta persona sí está orando por mí. No le está entrando por un oído y saliendo por el otro, y no me está dando una respuesta, digamos, cordial, y voy a estar orando, sino que lo está haciendo en realidad. Ahora, el tercer medio de gracia son las ordenanzas, ¿no? La palabra, la oración y las ordenanzas como medio de gracia. En primer lugar, el bautismo. Mateo 28, 18 al 20, lo que conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28. Por tanto, id, ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿no? Y enseñándoles a que hagan todas las cosas, que guarden todas las cosas que ha enseñado. Ahora, es una ordenanza que el Señor dio a la iglesia, es un mandato que el Señor nos dio. Ahora quiero decir 4 cosas sobre el bautismo. En primer lugar, el bautismo en sí mismo no salva. Entonces, a diferencia de la palabra, no es un medio para salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. En segundo lugar, el bautismo es mandato de Cristo. Él lo instituye para que sea practicado por su iglesia. Por eso debemos entender qué es el bautismo. Así que aunque no salva, sí es ordenado que lo hagamos. En tercer lugar, el bautismo pertenece a la iglesia. No es dado para hacerlo en otro contexto. Dice Hechos capítulo 2 que ellos se añadían ¿a dónde? A la iglesia. Eran bautizados y añadidos a la iglesia del Señor. Yo recuerdo en una época que estaba de moda los bautizos callejeros, ¿no? Entonces la gente salía a predicar o después de un concierto, ¿no? Y entonces, wow, y la gente emocionada, no, sí, el Señor, y traían un balde y bautizaban a las personas, ¿no? No, el bautismo no es dado para eso. Es dado para la iglesia del Señor, para el pueblo del Señor. Esa es la manera que el Señor nos da para que practiquemos el bautismo, ¿no? En cuarto lugar, es una ordenanza de una sola vez. Hermano, espero no pisar algún callo, pero igual, pues lo siento, voy a hacerlo. No tenemos que bautizarnos cada año, cada 2 años. No, es que pastor, no me siento tan comprometido con el Señor, ¿será que puedo bautizarme otra vez? No, hermano, el bautismo es una ordenanza de una sola vez.
Ahora, obviamente tenemos nuestros casos que venimos de un contexto católico romano, ¿no? Donde el bautismo fue administrado erróneamente, con un propósito erróneo, en un momento de nuestra vida que no tenía que ser. Entonces, en esos casos muy puntuales y específicos, debemos ser bautizados, ¿no? Nuevamente. Pero no es algo para constantemente hacerlo, ¿no? Yo hace un par de años vi un estado de un conocido pastor, ¿no? Después de, no sé, 15 años de ser pastor, subió una foto, ¿no? En el Jordán, ¿no? Fui al Jordán, ¿no? Y armó su grupo, ¿no? Y se llevó un montón. Me bauticé de nuevo. ¡Wow! Y la foto así saliendo del Jordán y donde el Señor. Un pastor que no entiende cómo debe ser administrado el bautismo, para qué. Y si usted alguna vez tiene esa oportunidad de ir al Jordán, báñese y tómese una foto si quiere, pero no pida que otra vez lo bauticen. A alguien que de pronto ni siquiera usted conoce, que tal vez ni siquiera es creyente, que no es pastor. No es para eso el bautismo. Es una ordenanza, es un sacramento, es decir, apunta a algo que debemos recordar. Los sacramentos son como predicaciones visibles del Evangelio. El bautismo es una predicación visible del Evangelio porque nos muestra que nosotros hemos muerto en Cristo y hemos sido traídos a vida con Él. Es decir, haga de cuenta, como una representación visible de una verdad que usted no puede ver. Por eso el bautismo entonces nos anima en la fe. No solo cuando usted se bautizó, sino cuando usted presencia el bautismo de otros hermanos. Creo que acá tal vez cada año hacen bautismos, ¿no? Al igual que nosotros. Cuando usted ve el bautismo de un hermano que viene quebrantado y da su testimonio y dice: yo estaba apartado del Señor, era un hombre necio, pero ahora el Señor me ha traído a vida. Y usted presencia eso y usted dice: wow, el Señor sigue salvando personas, el Señor sigue trayendo a hombres a creer. Finalmente, el bautismo entonces es un medio de gracia porque nos señala, nos apunta que estamos unidos con Cristo, nos señala o predica nueva vida, es decir, es un sermón visible. Es una señal que apunta a la comunidad también. Es una señal que nos apunta a que somos familia. Y es una señal que da seguridad. Es un recordatorio de ciertas promesas, sobre todo en tiempos donde podamos estar luchando con la seguridad de la salvación. El bautismo nos recuerda: el Señor nos ha salvado. Y finalmente, la cena del Señor, ¿no? Es la cena del pacto, ¿no? El Señor la hace en el contexto de la Pascua judía. Recordemos, ¿qué celebraba la Pascua judía? ¿Qué estaban ellos celebrando cuando celebraban la Pascua? Salimos de Egipto, es decir, éramos esclavos, ya no. Celebraban que Dios ha sido más grande que los dioses paganos de Egipto. Celebraba que ellos pertenecían a ese Dios. Ese era el contexto de la Pascua. Ahora, la cena como medio de gracia también nos recuerda que éramos esclavos y ahora somos libres. También nos recuerda que nuestro Dios es el único y verdadero Dios. También nos recuerda que nosotros pertenecemos a una familia del Señor. Nos recuerda que somos de Él, nos recuerda cómo fuimos salvados. El bautismo nos recuerda que la cena del Señor nos recuerda cómo fuimos salvados. Ellos fueron salvados con la sangre del Cordero, ¿no? Nosotros con la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Nos recuerda de qué manera fuimos rescatados. Nos recuerda las promesas por las cuales somos preservados hasta el final y nos anuncia una mejor y futura cena junto al Señor. Hermanos, todos estamos caminando hacia una gran cena. El punto más maravilloso que vamos a tener en nuestra existencia es una cena. Son unas bodas, las bodas del Cordero, ¿no? Así que los medios de gracia, mis hermanos, en la iglesia local, y me queda 1 minuto y medio, y es: en primer lugar, debo recordar cómo estos medios se viven en la iglesia. ¿Cómo vivimos la palabra corporativamente hablando? Por medio de la predicación. Y esa predicación como fundamento de toda la iglesia, es decir, que esos medios de gracia se viven de una manera particular en la vida de iglesia. La palabra por medio de la predicación, y eso permeando todo el resto de las cosas que hacemos. La oración, cuando oramos juntos unos por otros y cuando oramos por el avance de la iglesia. La cena del Señor, cuando celebramos juntos que somos parte del cuerpo de Cristo. Yo siempre que celebro la cena con mis hermanos digo: una menos, porque estamos esperando la cena, ¿no? Una menos. Y siempre espero
que sea mi última, en el sentido de que venga el Señor, de que venga el Señor y podamos celebrarla con Él, ¿no? El bautismo lo celebramos y celebramos la obra de Cristo. Somos fortalecidos cuando recordemos que estamos unidos a Él. Ahora, fíjese cómo la palabra, la oración y la cena del Señor convergen en la iglesia local. Hermanos, el Señor nos llama a ser parte de un pueblo. Sí, local, como estamos acá, pero también a ser parte de un pueblo universal. Todos estos medios cobran un maravilloso sentido en la iglesia y por eso nos gozamos en el día del Señor. Por eso nos gozamos de poder celebrar con el Señor sus grandezas. El Señor ayude a su pueblo, hermanos, y el Señor lo ayude a atesorar esos medios y que siga ayudando a esta iglesia a atesorar estos medios, a practicarlos de la manera que el Señor establece y a que podamos no tenerlos en poco, sino más bien siempre gozarnos en medio de eso. Padre, gracias por esta enseñanza. Yo te ruego que cobre vida en mis hermanos, que les recuerde, los anime y les permita seguir caminando y perseverando en la vida de fe, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Son 40